hoy voy a hablar, la he resumido ya, no repito, doy por supuesto que ya están los diputados de distrito elegidos. En cada mónada electoral, mónada de distrito electoral significa lo mismo. En cada mónada electoral se han elegido diputados. Pero esas mónadas no están comunicadas entre sí, como en el sistema de Leibniz, que se comunica. No, en el sistema de Leibniz se comunican a través de Dios, que es la mónada universal. Pero en fin, no están comunicadas. Y vuelvo a decir el ejemplo de Lorca. Los dos diputados que han elegido cada uno en un distrito diferente de Lorca, que llamé Lorca A, Lorca B, pues ellos pueden hablar, están autorizados, tienen legitimidad plena, porque han sido elegidos por la mayoría absoluta de cada distrito. Ha elegido a uno y el otro B a uno, están legitimados por esa mayoría absoluta para tener criterio, no solo opinión. Tenían opiniones antes de ser elegidos, pero en la campaña electoral han tratado, si son personas decentes, de transformar lo que eran sus opiniones o los votantes sus opiniones en criterios de acción política, y han sido elegidos. Pues entonces esos de Lorca saben muy bien, han sido elegidos porque conocen mejor que nadie Lorca y los problemas de Europa o de España o del mundo que afectan a Lorca, bien porque tienen los precios de los productos que de Lorca dependen de mercados internacionales, bien porque la colocación de los productos procedentes de Lorca depende de organismos internacionales o de empresas multinacionales, por el hecho de que se interesen por Lorca. Si son inteligentes y estudian, tienen que interesarse también por todas las consecuencias económicas y morales y culturales y políticas que afectan a la población de Lorca. Bien, hasta ahí es lo que he explicado. Y dije que, he dicho sí, que son verdaderos representantes porque han obtenido la mayoría absoluta. Y que acuden a formar una asamblea que se llama legislativa porque está formada por el conjunto de todos, sin excepción. Por eso la frase todos y cada uno no es repetitiva. Cuando se dice, a veces cuando yo lo oigo, a veces me digo, pero ¿por qué dicen todos y cada uno? Si es todos, pues son todos. Y si es cada uno, pues también son todos. Pero en fin, ahí acuden, pongamos por ejemplo en Madrid a la Asamblea Nacional, donde acuden a una cita previa, y a una hora previa fijada, acuden todos los que han sido elegidos diputados en cada distrito de España. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegan? Se ha producido entonces un conjunto de diputados que tienen la misma categoría política, son todos representantes de un sector pequeño de la población española, tienen de común que tienen la misma función, pero también tienen de común que cada uno de ellos ignora la mayor parte de los problemas que afectan a otros. Saben bien lo que afecta a su distrito, pero no a los demás. Entonces, la asamblea que los reúne a todos tiene por finalidad, cubrir esa laguna, ya que el todo ya puede tener un conocimiento mayor que cada una de sus partes. No mediante sumas, sino mediante inteligencia y síntesis políticas. Pero la asamblea tampoco puede reunirse. Por ejemplo, supongamos que son 500 diputados de distrito los que forman la asamblea. Sin esos 500 diputados de distrito, aunque no sean como el diputado de Podemos, no se pueden poner. Los diputados de Podemos no terminarían nunca de ponerse de acuerdo, porque pasarían todo el día entero discutiendo cómo iban a deliberar y tenían que decirlo todo. No había. Entonces, como eso es una utopía imposible, no. Personas normales, de sentido común, 500, no pueden, tardarían años en ponerse de acuerdo en algo importante,
de interés muy importante, que es lo único que merece la pena ser legislado, sería muy difícil. Porque la legislación que hoy se mide, su eficacia es por unos parámetros distintos. Hoy, por ejemplo, se premia y se vanagloria en España la prensa si una legislatura ha producido miles y miles y miles de leyes. Cuanto más, mejor. Es más productiva. Es como una fábrica. Si se trata de producir, aquí no hay más que la cantidad. Pues muy bien. La calidad no tiene interés ninguno. Las leyes se producen como los rosquillos en una confitería o como piezas de automóviles para reponer los defectos de los que están en circulación. Se miden la cantidad de leyes, es lo que se premia, no la calidad. Bien, como en una república, una república constitucional, eso hay que evitarlo a toda costa. Las leyes tienen que estar producidas cuanto menos mejor. Cuanto menos leyes haya en una legislatura es señal de que esa legislatura es seria y sabe lo que es legislar. Porque no se legisla a posteriori, se legisla a priori. No son los acontecimientos los que inspiran a los legisladores. Eso es una pésima costumbre. Es que no se puede legislar, hay que prevenir, no corregir. Las leyes tienen que ser anteriores a los hechos que regulan, no con posterioridad, como aquí pasa. Cada hecho que se produce, bien sea un oleaje un poco mayor que el anterior, ¡pum!, ley, para regular las olas del mar. Pero es que es algo tan ridículo. Y eso que yo estoy diciendo en caricatura, evidente, para que os produzca gracia, para que no os aburráis, es la pura verdad. Solamente estoy exagerando para ser comprendido, nada más. Eso no puede ser. Entonces, parto de la base de que si se reúnen 500 personas para producir pocas leyes esenciales e indispensables, aquellas que el progreso material y los cambios importantes de orden cultural exijan, no lo que pida cada oligarca, como hoy. Como hoy las leyes actualmente, para que los que siguen los periódicos y tienen información, ellos aparte saben que las leyes que hoy se promulgan una y otra y otra y otra es por el apetito insaciable de los oligarcas. La banca y la industria, compañías de seguros, las compañías financieras, todas las compañías de las grandes empresas de transporte, todas tienen cada día, descubren que tienen más necesidad de unas leyes porque con esas leyes ganarían más dinero. Entonces no paran de proponer a los lobbies ocultos que tienen relación permanente con todos los gobiernos, no solamente los canales abiertos para que por ellos discurren los grifos de la corrupción, sino que además tienen los canales tecnológicos y técnicos de equipos humanos dedicados a preparar leyes favorables a la oligarquía. Y esas fábricas de leyes no paran, tienen trabajo día y noche, porque están incitados por los jefes de la banca o de la industria del hierro y de la agricultura, o los especialistas de Bruselas. En fin, para resumir, esos 500 no pueden preparar las leyes, pocas leyes, necesarias leyes, sin que designen a un equipo que entre ellos ya, por ser mucho más reducido el grupo, por haber tenido contactos, por conocerse las campañas de uno y otro, se dan a conocer porque enseguida se destacan los más inteligentes, los más preparados, se ve enseguida si el clima es normal y correcto, donde la prensa no está mintiendo ni haciendo de lobby, está reflejando la verdad, siempre se destaca un equipo de personas que parecen mejor preparadas que otras, más competentes o más trabajadoras. Y se elige, esa asamblea elige un equipo. Porque antes de elegir ese equipo, esa asamblea representa la suma de representantes de distritos pequeños. Pero la suma no refleja la esencia nacional. La suma de todos los intereses elegidos
por los que han ganado las elecciones legislativas y que acuden a Madrid como representantes de su distrito, esa suma no quiere decir que la simple suma traduzca, defina lo que es la esencia del poder legislativo, porque el poder legislativo tiene que concretarse en leyes que representen el interés general. Quiero decir, la suma de intereses particulares, que son los de los distritos, no es el interés general. No, eso no es que lo digo yo ahora, es que incluso Rousseau, que es el intérprete máximo que ha habido nunca en toda la filosofía política de la voluntad general, dice que la voluntad general, que yo hablo ahora de interés general, que viene a ser lo mismo, aunque uno es la voluntad y otro es el interés, pero dice Rousseau que la voluntad general ni siquiera es la unanimidad, que la voluntad general, para descubrirla, por supuesto que no es la mayoría, eso es evidente, para descubrir dónde está la voluntad general hay que tener un debate previo y profundo entre todos los que representen al soberano, que en este caso sería el pueblo, pero eso vale también si en lugar del pueblo directamente, que sería el ideal de Podemos, reunir en Madrid, en la Asamblea, a 30 millones de españoles o 40, a ver, que discutan, pues, igual, si en vez de eso son los representantes, pasa lo mismo. El interés general no es la suma, y para sacar el interés general hay que debatir, y para debatir hay que estar formado, preparado. No todos pueden debatir, no es verdad, es pura demagogia, es engañarse, creer no solo que todos los ciudadanos son iguales para debatir, sino que todos los diputados son iguales para debatir. No, señor, son iguales para representar, son iguales para ser exactamente igual de honestos, igual de sinceros y igual de representativos, pero para debatir los argumentos serán siempre mucho mejores los que provengan de diputados más inteligentes, más penetrantes, más estudiosos, más conocedores del tema. Y eso no son los 500, es imposible. De ahí que la necesidad de que la Asamblea nombre un consejo, no es el momento de decir el número, un consejo que se llame, por ejemplo, Consejo de Legislación, porque su función será ordenar los métodos, el método, la manera de proceder para aprobar las leyes. Bien, el secreto está en lo siguiente: si las leyes son aprobadas por este Consejo de Legislación, que propone a la Asamblea Legislativa, a los 500, el Consejo de Legislación forma parte de la Asamblea, pero no está integrada en los 500, de tal manera que al llegar a Madrid los 500 representantes, como también en el sistema que yo propongo hay un tándem, un ticket que me digan un tándem para que cada diputado en la papeleta lleve también un suplente, cuando en Madrid se reúnen los 500 y nombran, por ejemplo, 10 miembros para el Consejo de Legislación, esos miembros tienen que dimitir en el acto como diputados, y los suplentes de esos 10 forman parte de los 500, pero los elegidos del Consejo ya no son diputados, porque ya no lo que van a hacer ya no viene en representación de Lorca, sino que viene en representación de España, y por eso ya no son diputados de Lorca, serán los elegidos en segundo grado por la representación de todos los distritos españoles. Nombran al Consejo de Legislación, y este Consejo de Legislación asume las tareas de recibir las propuestas de legislación de cualquiera de los 500, porque claro que están habilitados para proponer medidas legislativas, leyes. Entonces los 10 recogen las propuestas de los 500 o las propuestas que provengan de los jueces. ¿Quién puede estar mejor calificado que un juez de experiencia, de ejercicio, para saber qué lagunas de ley hay que tienen que ser rellenadas? Porque hay lagunas en la legislación. El juez tiene que tener, por tanto, una facultad constitucional para proponer cambios o leyes nuevas. Entonces, ya los 500
tienen la iniciativa individual de proponer nuevas leyes al Consejo de Legislación, y los jueces también. Y para de contar, salvo el gobierno. Como el gobierno está ejecutando leyes, se va a encontrar muchas veces, continuamente, con que no tiene ley para aplicar ciertas medidas de gobierno, de políticas que necesita, porque ha triunfado en las elecciones y no representa, sino que está encargado por la mayoría absoluta de los españoles para dirigir el Estado. Y una de las misiones es hacer cumplir por la fuerza las leyes. Pues bien, por esa razón, el Consejo de Legislación tiene que recibir las propuestas de los diputados, de los jueces y del gobierno. Bien, el Consejo de Legislación con esas propuestas selecciona aquellas que él considera que son imprescindibles, que son necesarias. No hablo de urgencia, porque es muy malo solamente la idea de no hay leyes, no hay ninguna ley que tenga que ser aprobada por urgencia. Si el mundo lleva, y España lleva, 1000 años existiendo con las leyes que hay, supongo que podrá esperar los 3, 4, 5 meses que necesita toda ley para aprobarse en los plazos normales. Ninguna ley puede ser aprobada, eso tiene que estar prohibido. Que no existen ni decretos ni leyes que se puedan adoptar por métodos de urgencia. Porque ¿qué métodos de urgencia? ¿Pero cómo? En 1000 años no se sabía que eso era necesario y ahora me pedís que se haga esto en 15 días con un decreto ley. No, las leyes de urgencia tienen que estar prohibidas, porque las leyes de urgencia no pueden existir. Lo que sí pueden existir es decretos de urgencia, decretos del gobierno, que no estamos hablando de ellos, para paliar los efectos de cualquier catástrofe. Pero ese es el gobierno. Y si necesita que ese decreto sea amparado por una ley y se convierta en decreto ley, que se inventó por Napoleón III, no son tan antiguos. Los decretos leyes fue un invento de Napoleón III. Pues bien, pues que se amplíe, que se dé un plazo para los decretos ley, pero suficientemente amplio. Si ya tenemos, primera consecuencia, el Consejo de Legislación admite las iniciativas de ley procedentes de las 3 fuentes que acabo de decir. Segundo, eliminado los trámites de urgencia. Seguimos. Ahora el Consejo de Legislación, que ha seleccionado, ha reducido el número de peticiones de leyes, pues ni a un 10%. Es verdad, porque la urgencia que haya, para eso está el gobierno, que lo resuelva por decreto. Y luego, con tiempo normal, nada de urgencia, ya resolverá el legislativo, si es de su competencia, si son decretos que requieren transformarse luego en leyes. Seguimos. Ya tenemos un consejo, ha seleccionado, ha cogido, supongamos, una cifra, un 10% de las peticiones y nombra a comités legislativos, como en Estados Unidos, para cada materia. ¿Y a quién nombra? Como él conoce, el consejo conoce a los 500 porque han sido los mejores, los estudiados, y a su función nombra a los mejores conocedores de esa materia, para que ningún pretexto técnico pueda ocultar la felonía de que bajo pretextos técnicos que los demás desconocen se coloquen de matute, que es la palabra adecuada, para que se conviertan en ley y los lobbies técnicos, los lobbies de las especialidades triunfen. Para eso tiene que nombrar a los mejores. Bien, ya tenemos otra función extraordinaria. Ese Consejo de Legislación ha nombrado las respectivas comisiones que van a proponer al Consejo, tienen que llevarle al Consejo las propuestas de ley. Y el Consejo, cuando recibe de vuelta del encargo que ha hecho a las comisiones, recibe las propuestas de ley, está libre de aceptarlas o rechazarlas, o de devolverlas para que las modifiquen. Él, no el gobierno, el Consejo de Legislación. Aquí el gobierno no tiene nada que hacer. Esto mejora enormemente el sistema de Estados Unidos. Desde luego que yo conozco a la perfección el sistema de Estados Unidos. No lo he estudiado ahora, sino durante 30 años, durante 40 años.
porque siendo un modelo tenía que conocer sus defectos. Y uno de ellos es esa facilidad que tienen en el número 7 del artículo primero de la Constitución de Estados Unidos, que las cámaras envían para su sanción al presidente de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos puede devolverlas pidiendo una segunda lectura para que sean aprobados por 2/3 y no por mayoría simple, lo cual es intolerable, porque eso es darle al presidente de Estados Unidos nada menos que la facultad de impedir que salga una ley, porque es posible que nunca pueda reunir 2/3. Eso es imposible. Bueno, y continúo. El Consejo de Legislación, que ha iniciado, controlado el proceso, es él el que tiene la facultad de devolverle a la comisión, señalando los defectos, para que lo corrija y vuelva a presentarlo, o la rechaza definitivamente, solamente aprueba las que él diga. Pero eso no basta para convertirla en ley. Ahora, terminado el proceso legislativo, que le llamo desde el punto de vista jurídico-técnico, porque tiene una parte jurídica y una parte técnica, que es el contenido material de la ley. La parte jurídica es el contenido formal. Una vez terminado, tiene que pasar ya a las cámaras para que sea la representación de todos los distritos la que apruebe o rechace por mayoría simple generalmente, o por mayoría absoluta en los casos que se indican, o por una mayoría cualificada en los casos que se indiquen. Ese es el procedimiento. ¿Y cómo producir entonces ese equilibrio? Pues muy bien, basta con tener en la mente que legisla la nación, no el Estado, no el gobierno, que la legislación, la facultad de hacer leyes, pertenece a la nación, y esa nación está representada por el Consejo de Legislación. El Consejo de Legislación representa a la nación, de la misma manera que el gobierno representa al Estado. Y como la nación no tiene fuerza ejecutiva, no tiene armada, porque esto es el Estado. Claro, el problema está en cómo la nación es independiente para poder no necesitar al Estado para dictar las leyes. Eso está demostrado con el procedimiento que he dicho. Lo que acabo de decir es la manera como, sin necesidad del Estado, termina la ley aprobada. Y para aprobar la ley, una vez aprobada, el paso siguiente, que es la promulgación y publicación, que hasta ahora los malos juristas derivados de la Revolución Francesa, que ahí viene el error, y también copiado en América, defienden que una vez terminada su promulgación y publicación corresponde al Estado, y eso no tiene sentido ninguno. Digo que no tiene sentido que la promulgación de las leyes y la publicación de las leyes pase a otro organismo distinto del que las ha hecho. Lo normal es que si la Asamblea Legislativa ha aprobado una ley, sea la propia Asamblea Legislativa, a través también del Consejo de Legislación, la que termine el proceso, promulgando la ley aprobada y publicándola en el Boletín Oficial, que ya no se llamará Boletín Oficial del Estado, sino Boletín Oficial de la Nación. Y como la nación, que es la pregunta que tú me hacías, como la nación no tiene fuerzas armadas, ni policía, ni jueces siquiera, no tiene cómo. La aplicación de las leyes requiere, en último término, para que sean obedecidas, una fuerza superior de coacción. Necesita tener lo que llamaban los clásicos una vis coactiva. La ley contiene vis directiva, que se dirige fundamentalmente a la moral y al intelecto, y una vis coactiva, que si no obedece, si no la cumple, te pueden obligar a cumplirla, los jueces y la policía. Bueno, pues como la nación no tiene la menor facultad para poder obligar por la fuerza a ningún vecino a cumplir nada, porque la nación es civil. Es que lo civil es importantísimo. Lo civil es lo educado, es la moral, es donde está la hegemonía, la cultura. Ahí no puede emplear la fuerza. Entonces tiene que pedir auxilio para que sea el Estado el que ejecute las leyes. Ejecutar no es ni publicar ni promulgar.
el boletín oficial de la nación. Pero la ejecución de las leyes corresponde a los jueces y a la policía judicial, al Estado. Con esto termino hoy una fase muy sencilla, pero que era difícil y requería tiempo, difícil de pensar para aquellos que están siglos habituados a creer que el Estado es todo, que el Estado son las leyes. No, 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 es la nación. Y ese concepto está en Estados Unidos y también en Israel. Pero en Europa no, por culpa de la Revolución Francesa. Os digo como resumen, que lo tengo en mi libro de teoría pura, la primera parte, como sabéis, los que lo habéis leído, está dedicado a la Revolución Francesa, y ahí digo cómo cuando se ejecutó el rey, cayó la monarquía, desapareció el Estado, y se comprobó de repente que la frase l'état c'est moi no era una frase, que era verdad. Es decir, matan al rey y matan al Estado, no hay Estado. Y se acabó la separación de poderes. Eso por supuesto, que yo ahora estaba, sí, eso por supuesto, que vas muy rápido, tú vas muy rápido, pero los que me oyen no son tan rápidos, porque tienen que seguir el curso de mi discurso, no de mi pensamiento, y tú, como lo conoces muy bien, te adelantas. En fin, pero es verdad lo que has dicho. Pero lo que yo quería decir es que día a día, página a página de mi libro, voy demostrando cómo al morir el rey desaparece no solo el Estado, desaparecen todos los conceptos que implican algo estatal, entre ellos república, y ya no se habla ni de república ni de Estado, es que desaparece del lenguaje oficial y se habla de gobierno, de situación, de gouvernement, que es gobernación. ¿Y por qué no se le ocurrió entonces? No estaba Felipe González. Si Felipe González está en la Revolución Francesa, allí crea el término es gobernanza. No hubiera dicho ni república ni monarquía, esto es gobernanza. Eso hubiera dicho Felipe González. No, él lo hubiera dicho alguien y él lo hubiera copiado, porque él nunca dice nada, él no crea nada. Él necesitaba la palabra gobernanza, desde que el sí se lo habría soplado, otro a su oído, y habría dicho el gobernanza. Con eso sí que termino hoy, que es la nación ya tiene representación y puede hablar de asuntos universales, no del distrito de Lorca, ni los estudiosos de los problemas de Lorca podían saber del mundo. No, ahora ya hay un consejo de legislación de sabios, porque han sabido, tienen que saber para prosperar, que durante su legislatura las leyes serán pocas, pero muy meditadas, muy, muy revisadas, y de ahí se saldrán leyes buenas, leyes adecuadas, no desde el punto de vista moral, porque para eso está la moral, desde el punto de vista jurídico, porque el derecho es como la moral de la sociedad, mientras que no hay moral social. La moral es del individuo y la moral social sería el derecho. Pues bien, una concepción buena, elevada del derecho sería la fuente de inspiración para que las novedades técnicas o materiales que introduzcan las nuevas leyes, la nueva legislación, se sometan a los principios de moralidad individual y de derecho, de moralidad social, que necesita toda ley. Don Antonio, en la Revolución Francesa la nación asaltó al Estado y en la transición ha sido lo contrario, el Estado Qué bien, asalta a la nación. cómo me alegra, que es la pura verdad lo que has dicho. La Revolución Francesa es la revolución de la nación contra el Estado, pero hay un día donde se traiciona y por eso fracasa. Es cuando el rey Luis XVI huye a Varennes. Todos los diputados que estaban haciendo la Constitución, que estaban todavía sin terminar, sin aprobar, los diputados se reúnen, los jacobinos y los más exaltados, los que eran como los más revolucionarios, acuerdan un decreto diciendo en el decreto que el rey no ha huido, sino que ha sido secuestrado. Ahí, en ese momento, los diputados traicionan a la nación
se adhieren al Estado, que era el rey, y cuando llega la supresión de la monarquía el 10 de agosto del 92, el año siguiente. Del 92, sí, al año siguiente, casi menos, sí, en agosto, menos de un año, porque fue en septiembre, 11 meses del año siguiente, se hunde, desaparece la monarquía, y como ellos mismos se han apuntado al Estado porque han traicionado a la nación y se han hecho estatales cuando han inventado la mentira de que el rey ha huido, resulta que no hay Estado, ni hay palabras para designar la nueva situación, y no se le llama gobierno, se le llama gouvernement, que es como gobernación, era el verbo, ya no hay gobierno, hay gobernación, pero la gobernación es acción de gobernar. Amigos, ¿no os dais cuenta de lo que implica que en la Revolución Francesa se encuentra sin Estado y sin gobierno y tiene que inventar palabras que indican la acción de dirigir, de mandar y de gobernar, porque no tiene Estado? Bueno, eso es lo que hay hoy todavía. Todavía ya no se ha vuelto más a reconstruir y todo se ha hecho Estado, como has dicho tú, por aquella, Adrián, por aquella tradición, y porque ya gobernar es tarea, no sé por qué se llama gobernar, porque no se gobierna, se manda. Lo que hay es un mando, porque gobernar es otra cosa, gobernar es dirigir. Y no hay dirección, hay mando del Estado sobre la nación. Y hoy, en España, más acusado que nunca. Y la prueba es tener el tránsito del rey al príncipe. ¿Pero qué tiene que ver la sociedad aquí? Ni la nación, cero. ¿Qué tiene que ver el Estado? Todo. ¿Por qué? Porque todos los que lo van a nombrar son elementos estatales. Esos elementos estatales están representados por todos los partidos. Así que hoy, ¿quién nombra al príncipe heredero de Juan Carlos? La nación de ninguna manera, ni un distrito ni la nación entera. Ahí no pincha ni corta nada. ¿Quién designa al príncipe rey de España? Pues lo diré claramente. Ciertos sectores estatales, que tampoco son mayoritarios. Si analizamos todos los elementos estatales, la mayoría no es la que lo va a nombrar, es la más potente, que es los partidos estatales, partidos que forman parte del Estado. Los hegemónicos en el Estado son los que lo nombran. Figuraros qué diferencia hay con los reyes absolutos que nombraban o abdicaban en sus hijos. ¡Ninguna! ¿Quiénes son los payasos estos que quieren dar su nombre para coartar con eso que pide Izquierda Unida, que den su nombre los diputados que votan a favor o en contra? Si no significa nada, si todo esto es una payasada. El Estado de Franco nombra a Juan Carlos, el Estado de Juan Carlos nombra hoy al príncipe Felipe. Esa es la verdad, y lo he podido concluir así. Fijaros qué sencillez, después de analizar de una manera pormenorizada cómo se forma una asamblea legislativa y por qué esa asamblea legislativa es representativa de la nación, mientras que los diputados individuales son representativos de un distrito, pero la representación nacional la tiene la asamblea legislativa.